Bienvenidas, bienvenidos a nuestro canal Aportes Afrocostarricenses y Diaspóricos. Esta mañana tenemos el placer nuevamente de tener a nuestro colega Jorge Ramírez Caro, quien, como en la última intervención, aprendimos que es docente catedrático e investigador de la Universidad Nacional de Costa Rica. Esta mañana él nos va a discutir de cómo se aborda la historia y ahí le cedo el espacio. Muchas gracias, Carmen. Gracias a las personas que nos escuchan. Vamos a ver hoy cómo es representada la historia en los textos de estudios sociales de primaria. Entonces, esa representación va a estar teñida por una visión totalmente eurocéntrica, como se van a dar cuenta. Esa visión también va a ser etnocéntrica y por tanto esa representación va a materializar una serie de sistemas de dominación como el racismo, el clasismo, el sexismo, entre otros. Entonces, lo primero que vamos a ver es el descubrimiento, digamos, lo ponemos entre comillas porque eso de descubrimiento está bastante polemizado. Descubrir es una visión ya de a partir, nombrar, considerar que hay descubrimiento es poner de manifiesto la visión eurocéntrica. Ellos no conocían América y la descubren, pero ya América tenía población, tenía gente, tenía cultura, tenía civilización antes de la llegada. Entonces, que descubrimiento no podría llamarse o seguirse llamando tal, sino ponerle otro nombre. Digamos, la representación que se empieza a dar en alguno de los textos escolares es totalmente metonímica. ¿Qué quiere decir eso? Se presenta una parte del todo y esa parte generalmente son las costas y de esas costas la naturaleza, de tal manera que el mundo americano es configurado, es representado como un mundo natural, salvaje, desprovisto de seres humanos y de cultura. En cambio, digamos, si nosotros vemos aquí la imagen está conformada por la costa y los cocos y la naturaleza más atrás, y la otra, la que va llegando, es el barco, y ya ese barco nos remite a los europeos, y ya el barco es una construcción cultural, pone de manifiesto los adelantos científicos, tecnológicos de la Europa, en los procesos de navegación, pero también algunos elementos de la osadía, la valentía, de andar buscando rutas, nuevas rutas para comercializar. Este inicio de la historia, esto es lo que muchos han llamado el inicio de la historia de América Latina, como si antes no hubiese historia, ¿verdad? Por eso es que he dicho que es una visión totalmente eurocéntrica, porque se marca el inicio de la historia con la llegada de los europeos. Y eso es totalmente erróneo. Otro aspecto de este descubrimiento lo vamos a ver como un elemento que tiene que ver con el borrado, ¿verdad? Cuando se descubre, también se borra. Por ejemplo, las imágenes que les tengo aquí nos presentan la primera que está a la izquierda. Lo primero que visualizamos es a Colón, ¿verdad? Que está de frente con su tripulación. Está un sacerdote y los demás acompañantes. Al fondo está la barca y más al fondo el mar. Y quienes los están viendo son unos indígenas que están escondidos en la naturaleza, en los follajes, en el monte, ¿verdad? El texto de la derecha también es la misma representación o es la misma imagen encontrada en otros textos,
pero vean que se ha llevado a cabo una separación, una elisión o una eliminación de los indígenas que estaban a la derecha en la primera imagen. Eso es lo que he llamado borrado. Digamos, ese borrado tiene que ver con cómo, bueno, en primer lugar parecía que en la primera imagen que Colón se estaba arrodillando frente a los nativos que ha encontrado. Tal vez esa impresión se ha querido borrar en la segunda imagen y como que se arrodilla frente a la naturaleza, porque los demás indígenas están escondidos. Esta imagen nos pone en el mismo nivel, en la misma óptica de quien ha dibujado, que nos permite ver de frente al europeo y de espalda a los indígenas. Y eso es muy significativo en cuanto a la configuración de la imagen o representación que se hace del que viene de afuera, del extraño, como el bien visto, el mejor representado, mientras que al indígena queda como el mal visto, etc. Además de eso, digamos, vean ustedes que los europeos están representados con ropa, con un cierto orden jerárquico y con cierta, digamos, vinculación con la cultura. En cambio, los indígenas nuevamente siguen siendo representados como entes o sujetos de la naturaleza carentes de cultura. Otra imagen que también tiene que ver con ese 12 de octubre es esta que tenemos acá, y ya pasamos del mero hecho de la llegada de Colón a un aproximamiento o una aproximación a los indígenas. Los indígenas, noten que aquí aparecen como seres huraños, ariscos, desnudos, primitivos y salvajes. En cambio, los europeos, como ya dije anteriormente, aparecen vestidos, con zapatos, con ropa, con todo, ¿verdad? Asociados a la cultura, a la civilización. En cambio, el indígena nuevamente sigue estando viéndose, lo vemos de espalda, mientras que el foco de atención es Colón. Nosotros vemos lo que los indios ven y también vemos lo que el ilustrador quiso que viéramos. Y eso quiere decir que el sujeto principal de este cuadro, de esta imagen, de esta historia, es el que llega, no el que está. Adicional a esta imagen del indígena como huraño, primitivo, etcétera, tenemos una serie de imágenes en estos textos escolares que nos presentan al indígena como un ser dadivoso, que entrega, que se desprende de lo que tiene, tal como lo ejemplifica la imagen que tenemos aquí. El pie de imagen dice: los indígenas le dieron a Colón gran cantidad de objetos valiosos. El navegante los llevó a España como prueba de la riqueza de las tierras a las que había llegado. Esta imagen, digamos, es una especie de exculpación de lo que aconteció a partir de 1492. La imagen lo que quiere decir es que no fue un despojo lo que ejecutaron los españoles o europeos contra la población indígena, sino que fue dádiva voluntaria. Los indígenas regalaron voluntariamente. Y vean cómo el texto escolar utiliza el eufemismo para decir que los indígenas le dieron a Colón mucha cantidad de objetos valiosos. Eso exonera a los españoles de la rapiña, el saqueo y de convertir a América en un botín. Pero entonces nos deja la imagen de que los que iniciaron la entrega fueron los mismos indígenas y que los españoles quedan con las manos limpias en lugar de sucias. Y finalmente, reitero lo que dije la otra vez: si los programas y los textos
digamos, son racistas, sexistas, clasistas, homófobos, xenófobos, y tenemos en el aula a un docente inconsciente, ¿verdad?, que no está consciente de esos problemas, el currículo oculto se reproduce en los niños. O sea, los niños van a consumir toda esa discriminación hacia los indígenas, hacia los negros, hacia los chinos, hacia las mujeres, hacia las personas pobres, como si fuera natural. En cambio, si tenemos a un docente consciente de la presencia, materialización de esos sistemas de dominación en los textos escolares, en el comportamiento de los niños, es una persona que va a desenmascarar, a cuestionar, a polemizar y a combatir ese currículo oculto con el cual o mediante el cual se reproduce la discriminación en el aula. Eso es todo lo que tengo que compartirles hoy. Espero que sea de mucho provecho y seguiremos viéndonos en el futuro. Muchas gracias. Gracias, colega. Somos voces de la historia, sangre, tinta y papel. Somos voces de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber.